En el nombre de Dios. Hola. Como siempre nos ocupamos en buscar material académico e histórico, enfocado en poderles brindar saberes que iluminen el alma y enriquezcan el conocimiento. Y esta es precisamente nuestra meta, el aportar saberes que sumen a sus vidas. El tema de este curso, el cual es un curso histórico, es con la intención de saber cuáles son los puntos principales de nuestras creencias, intentando saber por qué nos llaman chiitas. ¿Y por qué algunos musulmanes se oponen a nuestras creencias en particular? Y no solo respondernos a nosotros mismos estas interrogantes, sino también para desestigmatizar aquellas ideas erradas predominantes en algunos grupos y personas sobre la escuela del Ahlul Bayt. La última lección fue una introducción y traté de dar una historia rápida para llevarte a Medina. Llegamos hasta aquí sabiendo que en los primeros 13 años desde que surgió el Islam, hubieron pocas oportunidades de infiltración y espionaje. Es decir, existieron muy pocas personas que hipócritamente quisieran aceptar el Islam para obtener beneficios. Pero cuidado, no estoy diciendo que ese fenómeno no se diera en absoluto, ya que si bien lo recuerdan, en la lección anterior mencioné que cuando el profeta emigró a Medina escapando de las viles estrategias en su contra por parte de los enemigos del Islam en la Meca, alguien estaba al lado del profeta y tenía miedo, un miedo alimentado por la incredulidad y los bajos intereses. Pero como ya discutimos en la lección anterior, la situación del momento en relación al medio en que surgía el Islam, las condiciones de lucha de poder tribal de los ricos y poderosos, ese mensaje de libertad, justicia y monoteísmo que se enfrentaba a una sociedad ignorante, idólatra e injusta, vio en ese mensaje un peligro que venía a ser disruptivo con lo que en general era lo común, con base en el abuso y la segregación, hacía que los nuevos musulmanes no encontrasen un bienestar material ni beneficios mundanales, ya sea de fuerza o poder ni un trato especial. Al contrario, las condiciones que se daban en ese momento llevaron a que se les persiguiera y sufrieran por adherirse a esa nueva fe. Los musulmanes se empobrecieron a lo largo de esos años y empujados por la persecución, el maltrato y la expropiación, tuvieron que dejar sus hogares, sus negocios, sus familias en algunos casos y toda una vida en la ciudad de Meca y emigraron luego con el profeta del Islam a Medina, siendo que cuando ahí llegaron ya no poseían nada más que su fe y esperanza. Hasta ese entonces, el Islam no tenía muchos seguidores, razón por la que el profeta no les permitió defenderse en absoluto, debido a que si hubiese habido un intento por parte de esa pequeña población a defenderse, el enemigo habría acabado con una terrible masacre a todos esos musulmanes en el primer año del advenimiento del Islam, excusando ese genocidio como un acto de contraataque o defensa. Aunque los poderosos paganos y enemigos del Islam en Meca no tenían excusa para asesinar a ningún nuevo musulmán, mataron a muchas personas y las obligaron a emigrar. El nombre de la primera guerra contra los musulmanes fue Badr, y esta guerra sucedió en Medina. Todas las fuerzas de combate que apoyaban al profeta sumaban no más de unas 300 personas, lo cual demuestra que la población musulmana era muy pequeña durante esos primeros 13 años, debido a que en ese tiempo tan solo fueron parte de una temporada de presión, tortura y entrenamiento para la resistencia. En Medina, las cosas para los musulmanes emigrados al principio también fueron muy difíciles, pero hubieron 2 o 3 personas que se destacaban entre los compañeros del profeta, siendo que la persona que más se destacó fue Ali ibn Abi Talib, la paz de Dios sea con él, siendo tan alto su valor de quien venía con él, que el mensajero de Dios no ingresó a Medina hasta que Ali, su primo, llegase con el más valioso encargo del profeta, su hija Fátima Zahra, la paz de Dios sea con ella. Como contaba, en ese momento las condiciones de los musulmanes en Medina eran también complicadas, ya que había una pobreza extraña. Por ejemplo, el imam Ali, ese personaje que tiempo después derribase la puerta del fuerte de Khaybar solo, con tal de mejorar un poco la condición de los emigrados a Medina, salió de esa ciudad y trabajó fuera, llevando sobre su espalda grandes tinacos o recipientes de agua, que ni tan siquiera una sola persona podía sacudirla. Y ató esos tinacos a rústicas cuerdas que en aquella época eran hechas con hojas de palma,
y solía arrojar dichos recipientes a un profundo pozo en un jardín. Y con sus manos benditas sacaba este recipiente pesado imposible de ser movido por cualquier otro, jalando esa áspera cuerda, una tras otra, hasta finalmente saciar la sed del plantío de quien fuese su empleador. Traigo el recuerdo del evento de Khaybar, puesto que siempre fue conocido entre los árabes la fuerza sin igual de Ali ibn Abi Talib. Ese hombre de una fortaleza sobrehumana y poderosa al momento de luchar por la justicia, las personas necesitadas y en la lucha en el camino de Dios, pero cuyas manos se veían rotas en pedazos por el trabajo. Esas mismas manos fuertes que con la ayuda de Dios arrancaron de un solo tajo la puerta del castillo de Khaybar, pero no podía tomar por la debilidad y el dolor unos cuantos dátiles de su fuente. Pero aún así, por amor a su primo y maestro, el profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él y su descendencia purificada, y los seguidores justos del Islam, se esforzó por continuar cosechando a pesar del dolor y de las llagas en sus manos y las fisuras en sus músculos, todo con tal de poder calmar el dolor del hambre y de los malos tiempos que venían persiguiéndoles. Es así como finalmente trajo en presencia del profeta y los musulmanes tan solo 16 dátiles. Y es aquí donde me viene a la mente una imagen, la imagen del hambre, del sufrimiento, del exilio y el dolor. ¿Por qué una persona de esa época debería convertirse al Islam? ¿Cuál es la joya que posee el Islam y cuál es el espíritu del Islam? Y es que hoy día vemos que entre los musulmanes ronda una especie de vergüenza por su identidad, su fe, su creencia y valores, alimentado por el trato de los medios y porque se han distanciado del espíritu del Islam, llegando a pasar que entre los mismos musulmanes se hacen daño los unos a los otros y se unen contra sus propios detractores, llenos en contra de sus propios hermanos musulmanes. Pero vuelvo entonces a la pregunta, ¿cuál era el espíritu del Islam? Siguiendo con la historia, la gente que vio llegar al príncipe de los creyentes a Ali y observaron que traía consigo unos cuantos dátiles con los que podrían saciar su hambre, esperanzados en llevar algo a sus estómagos, observaron que el profeta del Islam era el más hambriento de entre todos ellos y que el imam Ali era el más hambriento después del profeta. Era así la condición de ellos, hasta el punto que se cuenta que cuando el imam Ali se casó con la bendita dama Fátima Zahra, habían veces en las que cuando llegaba a casa veía el bendito cuerpo de su esposa, Fátima, temblando de hambre, muchas veces por el hecho de que dieron prioridad al derecho de los más desfavorecidos de entre las personas que a su propio derecho. Es así que podemos con total seguridad afirmar que ellos no trajeron esta religión para ganar dinero o ganar el mundo, o algún bien o beneficio mundanal o por poder, sino más bien somos testigos de que su conducta, valores y fe estuvieron presentes donde quiera que hubo dificultad junto con los demás que vivían dichas dificultades. Tanto el profeta Muhammad como su familia purificada vinieron para guiar a las personas por el camino correcto. Vinieron para tomar las manos de las personas y dirigirlas finalmente a la eternidad segura y exitosa. Viendo este divino comportamiento me viene a la mente no solo la imagen de personajes como el profeta del Islam, su bendito primo o su hija, sino que me voy mucho más atrás en el tiempo y clavo mi mente en el recuerdo de la honorable y bendita dama Khadija al-Kubra, la paz de Dios sea con ella, la primera y amada esposa del mensajero de Dios. Sobre ella, en mención de su grado y superioridad, diré unas cuantas palabras, para aportar valor a esto que estamos transmitiendo. El profeta no solo amaba a Khadija por ser su esposa, sino que la amaba por su fe, servicios y esfuerzos que hizo en el camino de Dios, siendo ella la primera mujer en creer en el mensaje del Islam y le protegió. Si alguien se presentaba donde el mensajero de Dios y le decía que había rogado por la ayuda de Hazrat Khadija y que ella le ayudó con dinero, el profeta de inmediato lo recibía como un invitado y decía: «Esta es una persona pobre quien tomó la ayuda de mi Khadija y fue favorecido por mi amada». Es decir, amaba tanto a Khadija que también amaba al pobre que tomó dinero de ella. Cuando la gente escuchaba el nombre del Islam, además del nombre del profeta Muhammad, el nombre de Khadija también era traído a sus mentes. Luego de ellos, el nombre de Abu Talib vino a la mente de las gentes como el principal partidario y protector del profeta, lo cual
en nuestra anterior lección expliqué brevemente. Pero además de estos, aún más prominente que estos dos nobles cercanos al mensajero de Dios y que se reflejaba en la conciencia de las personas tan pronto como se mencionaba el nombre del Islam, fue la persona de Ali ibn Abi Talib, el príncipe de los creyentes. Y es que donde fuese que hubo dificultades y amargura hacia los musulmanes, estuvo presente Amir al-Mu'minin Ali, la paz de Dios sea con él, soportando esas mismas calamidades solidariamente junto con los demás. Donde se necesitó coraje, estuvo Ali, defendiendo valientemente a los menos afortunados, a los perseguidos, a los sin voz y los humildes. La gente de la época del profeta conocía el Islam como la religión de Ali. ¿La religión de Ali en verdad es algo diferente al Islam? Por supuesto que no. El Islam verdadero es el mismo Islam que Ali tenía. Entonces acá me viene una pregunta. ¿Qué es el Islam? ¿Cuál es el Islam original? Y para responder a esto, antes debo de decirles que el hecho de copiar o imitar el Islam de forma ciega es muy peligroso, puesto que cuando se hace esto, no se puede reconocer qué es original del Islam y qué no. Y cuando se logra diferenciar los principios y valores originales del Islam, también podemos llegar a ver que realmente no es parte de esta fe. Podremos decir entonces que hemos logrado acoplar muy bien la fe de Dios, puesto que desdichadamente el Islam falso también es fácilmente reconocible, como el Islam de Muawiyah, que era muy falso, cosa que indudablemente estaba claro para todos quienes le conocían. El detestable personaje de Muawiyah dañó mucho al Islam, pero es justo mencionar que la versión del Islam de este tirano estaba muy alejado del Islam puro, humano y a la vez divino, cargado de valores y perfeccionamiento, lógica y entendimiento. Si alguien busca la verdad, el Islam de Muawiyah no lo engañaría para nada. Pero algunos otros personajes de entre ellos eran tan solo malos imitadores, astutos imitadores del Islam, perfectos actores, especialistas de la hipocresía, quienes se dejaron decir que ellos, al ser de la misma tribu del mensajero de Dios, eran parte automática de la comunidad musulmana. Decían ser musulmanes desde los inicios, solo por su linaje tribal, como si eso fuese un elemento válido para ser parte de una fe. Incluso llegaron a decir que estuvieron junto con el profeta Muhammad en las guerras de defensa, y dijeron también que llegaron incluso a ser escribas del Corán bendito, y a cambio de todas estas falacias, lo que lograron hacer fue introducir un Islam falso entre la comunidad de musulmanes a lo largo de la historia. Déjame darte un ejemplo para que te quede más claro este asunto. Y esta es la diferencia entre el reconocimiento del profeta por parte del imam Ali y el reconocimiento del profeta por parte de los otros, entre comillas, compañeros. Se cuenta que el profeta sallallahu alaihi wa sallam en una ocasión estaba hablando mientras algunas personas estaban escribiendo sus palabras. Al día siguiente, por la noche, el profeta regresó a su prédica y observó que nadie estaba anotando sus enseñanzas, por lo que le preguntaron al hijo de Amr ibn As, ¿por qué no escribes nada esta noche? En respuesta dijo, disculpen, pido excusen a mi padre, quien me ha dicho, ¿por qué escribes todo lo que dice el profeta? Si él también es una persona después de todo, y de repente se enoja y dice algo, así que no sigues escribiendo. A lo que a modo de respuesta el profeta dijo, escribe, por Dios que me envió como profeta, nada más que la verdad sale de mi boca. Con esto queremos hacer constar que hubieron algunas personas que afirmaban que el profeta, tal como la gente común, cometía errores, se enojaba, olvidaba, entre otras cosas, siendo este modo de pensamiento contrario al glorioso Corán, y es a su vez esta creencia de que el profeta erraba, totalmente contraria a la creencia y la fe que Ali tenía del profeta. De igual forma tenemos certeza y conocimiento pleno de la creencia que tenía el mismo profeta del Islam hacia el imam Ali. Por eso decimos que somos chiitas o seguidores del príncipe de los creyentes, Ali ibn Abi Talib, basados en el propio amor y fe que guardaba el profeta hacia su primo, y nuestra creencia nos enseña que el profeta no dice nada excepto si no es con el permiso de Dios. Creemos en lo que dice el Corán sobre el profeta en la Sura 53, aliyah 3, cuando dice,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى Y no habla conforme a su deseo. Imagínate que quien tenía esa clase de creencias erróneas llegaron a rezar y estar emparentadas con el profeta del Islam. Eran cercanos al signo de Dios, rezaban detrás de él. Estas personas eran cercanas, pero su religión era tal que creían que el profeta también se enojaba y decía cosas incorrectas. En otras palabras, pecaba. Por el otro lado, estaba el Imam Ali, de quien puedes ver a través de la majestuosa obra el Nahjul Balagha su comprensión y relación con el profeta del Islam en cada uno de sus discursos. El Imam Ali es alguien a quien 6 de los guerreros más famosos de la historia árabe se desnudaron frente a él para escapar de su combate, puesto que ellos sabían de la nobleza, el pudor y modestia de él. Y como bien sabían que su destino en batalla frente a Ali ibn Abi Talib era el fracaso, decidieron despojarse de todo lo que les cubría para que el imam no los confrontase más. Todo por temor a morir, y así prefirieron desprenderse de todo honor frente a la gente y así escapar. El Imam Ali se veía muy temible en las batallas, y algunas personas se preguntaban el por qué y qué significaba ese cambio en él, puesto que era sabido que nadie había sido más amable que el Imam Ali, pero a veces los atributos del imam eran opuestos entre sí. En las oraciones de visita o ziyarat que tenemos dirigidos durante la visita al santuario del Imam Ali, leemos: la paz sea con la bendición de Dios sobre los justos y el castigo de Dios sobre los pecadores. La paz sea con el castigo de Dios a los pecadores. Y es que leyendo esto, ¿acaso era el Imam Ali un tormento? La respuesta es sí, en especial para los opresores y más para Muawiyah el tirano. Pero a pesar de eso, el Imam Ali era un refugio para las personas buenas, nobles, los débiles, los pobres y los que no tenían a nadie, convirtiéndose él en un padre amable. El Imam Ali solía acariciar las cabezas de los niños huérfanos, les abrazaba, les trataba con cariño, con gentileza, jugaba con ellos y los alimentaba de tal manera que llegó a un punto en el que sus compañeros adultos decían que ellos mismos deseaban ser huérfanos para recibir tal trato y atenciones especiales del propio príncipe de los creyentes. Vemos que la personalidad del Imam Ali era especial, suave y dulce con la gente buena, y duro con los viles y malvados, en especial con los enemigos de Dios, la paz y la justicia. El imam indudablemente era valiente y en sus batallas cada vez que golpeaba a quienes hacían la guerra e iban en contra de Dios y su profeta, él decía un takbir o Allahu Akbar. Los esbirros del tirano Muawiyah comenzaron a contar el número de takbir del Imam Ali y tuvieron pavor de lo que estaban presenciando y dijeron: si nos paramos frente a Ali, nos matará de un solo golpe. El vil Amr al-As le dijo al maldito Muawiyah: ¿por qué no vas y peleas contra Ali para que los musulmanes no peleen tanto entre ellos? Y este tirano contestó: porque si Ali ataca, sin duda me matará con un solo golpe. Así vemos que el Imam Ali causaba un miedo terrible a los malos, tal como el propio infierno causa miedo, pero para aquellos que saben que están en el camino desviado, mas no para aquellos que logran alcanzar el verdadero arrepentimiento, pues sabían que los brazos de Dios están siempre abiertos con su misericordia. El Imam Ali, cuya valentía se destacó siempre en todas las guerras, dijo en un discurso lo siguiente: solíamos buscar refugio en el profeta durante las campañas de defensa. Observemos el profundo grado de conocimiento, certeza y fe del Imam Ali para con la persona del mensajero de Dios, y comparémoslo con el débil conocimiento del pérfido Amr al-As y Muawiyah, quienes no sabían ni creían en el profeta ni su mensaje divino. Según estos dos ruines seres, que formaron parte de la historia del Islam, el profeta Muhammad era tan solo un personaje común que cometía faltas, pecados, erraba con la ira, el mal comportamiento, alguien que olvidaba la revelación de Dios e incluso llegaron a decir que erraba en sus rezos, que olvidaba hacer la ablución o que era alguien que solía maldecir. Si comparamos el criterio de estos ruines y viles seres opresores y el de Ali ibn Abi Talib, nos damos cuenta que estaban muy alejados el uno del otro y sobre todo muy distante cualquier conocimiento y creencia en Dios, siendo para unos
el profeta un ser humano ordinario, y para Ali la mejor de las creaciones de Dios, inmaculado, puro e inocente de errores e incluso de negligencia y olvido, quien tenía las más altas cualidades posibles y no existió jamás en él ni una pizca de maldad o error. Es por eso que en la época del profeta decían la religión de Ali. Y es que decir la religión de Ali significaba un verdadero Islam. La religión de algunas personas era una imitación barata del Islam. Era una copia, una imitación de lo cual solo conservaban muy bien su apariencia. Y eso es algo de lo cual hablaré más adelante si Dios lo permite. El profeta aún no había hecho mucho en Medina, pero cuando ahí ya se mencionaba el nombre del Islam, la imagen o recuerdo tanto del profeta Muhammad como de Ali ibn Abi Talib venía a la mente de las personas. Y es que así que cuando se mencionaba entonces el nombre del Islam, venían a las mentes ya para ese momento en Medina la idea del éxito, la victoria, la piedad, la oración, la espiritualidad, la adoración y alabanzas a Dios, así como la caridad, la ayuda entre las personas, en fin, todo lo bueno, tanto de la vida como del plano espiritual. Y era sabido con total claridad que el profeta Muhammad, en primer lugar, no podía ser comparado con nadie, pero luego de pensar en él como sinónimo del Islam, inmediatamente luego venía a las mentes el recuerdo del Imam Ali, y es que así el Islam fue designado también con el título de la religión de Ali. Y esto porque el Imam Ali también se consideraba a sí mismo un siervo del profeta con total orgullo. Entonces, acá te genera una pregunta. ¿Dónde ves el valor de creer en la religión de Ali? O por el contrario, ¿cuáles serán los efectos negativos de no creer en la religión de Ali? En otras palabras, el verdadero Islam. Para dar respuesta a eso tan solo piensa en los eventos que sucedieron durante los últimos días de vida del bendito profeta del Islam. Tanto los seguidores de la escuela del Ahlul Bayt o chiitas como sunitas narraron estos eventos. Y es que durante esos días tan difíciles en los que el profeta agonizaba víctima de la traición, el mensajero de Dios dijo: «Quiero hacerles un testamento para que nunca se descarríen». ¿Y qué fue lo que hicieron algunos, entre comillas, compañeros? Y es que con base en el Sagrado Corán se ha dicho que es obligatorio que todos hagan un testamento en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando se tiene cierto capital o dinero, se debe hacer testamento, así como aconsejar, por ejemplo, a los hijos seguir por el buen camino, a hacer buenas obras, y si alguien de su familia está en problemas, y se prevé que la herencia económica no le llegará, se debe de mencionar su nombre en el testamento directamente. Este mandato divino está mencionado en la Sura al-Baqarah, el segundo capítulo del Sagrado Corán. Es por esta razón que el profeta mismo, quien había hecho muchos esfuerzos por el Islam y había guiado a la gente, dándoles un gran gobierno islámico, quiso cumplir con esta orden de Dios en su lecho de muerte. Pero, ¿qué pasó con el testamento del profeta? ¿No dijo quién debería ser su sucesor para guiar a la comunidad de musulmanes acaso? ¿Acaso no debía dejar explícitamente la orden de a quién debía su gente referirse después de él? Una de esas imitaciones evidentes y falsas del Islam y de musulmán fue la propia Aisha, quien se encargó de ser vehículo para la distorsión del Islam y de falsear todo lo posible respecto al comportamiento y dichos del profeta Muhammad, quien de su propia fuente, y que se menciona en el libro Sahih Bukhari, dijo: el profeta dijo, no hice testamento. ¿Significa entonces que el profeta abandonó a su gente por quien se sacrificó tanto, dejándola sola a su suerte? Deberíamos hablar sobre la forma en la que Aisha hablaba y pensaba acerca del propio profeta en un futuro. Sin embargo, a pesar de todo, no quiero decir que cometió un error a propósito. Lo que intento decir es que su forma de actuar fue tan solo una forma de ver y creer en el profeta y su mensaje también. Aisha introdujo a la historia a un tipo de profeta totalmente diferente al que verdaderamente fue. Si Dios así lo quiere y tenemos tiempo, hablaremos de cómo Aisha presentó al profeta del Islam al mundo. Tan solo les diré algo, y es que la clase de persona que Aisha presentaba como profeta de Dios, ni siquiera a mí me gustaría fuese presentado como mi padre en absoluto. Y con esto no estoy diciendo que esté equivocado o en lo correcto. No estoy diciendo si cometió un error intencionalmente o no. Estoy diciendo que esa persona que Aisha presenta como profeta ni siquiera debe ser mi padre o que sea mi hermano, tío o pariente tan siquiera, y mucho menos ser mi profeta.
Más bien, me gustaría que el profeta que presenta al Imam Ali, el profeta del que el Imam Ali está enamorado, sea mi profeta. Por esta razón, en la época del propio profeta se decía la religión de Ali, o los chiitas o seguidores de Ali. Había algunas personas entre los compañeros que eran conocidas como seguidores de Ali. Por ejemplo, solían decir: Salmán es de los chiitas o seguidores de Ali, Abu Dhar es de los chiitas de Ali. Es decir, Salmán y Abu Dhar dijeron que también creemos en lo que el Imam Ali cree sobre el profeta. El único prisionero que el Imam Ali ejecutó en la batalla de Yamal fue Ibn Yathirbi, y acabó con él porque ese personaje, Ibn Yathirbi, confesó haber matado a 3 personas cuando se presentó a Ali y dijo: hemos venido a pelear contra ti, Ali. Soy yo el asesino de fulano y fulano. He venido al campo de batalla y soy enemigo de los que siguen la religión de Ali. Es decir, la religión de Ali existió durante la época del profeta y también existió después de eso. En general, cómo nos convertimos en chiitas es la historia de la religión de Ali, que les contaré más adelante, si Dios quiere. Hasta la próxima.